después de que Eduardo Ibarra platique con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias que todos ustedes, los lunes chicas. ya vas a estar aquí compartiéndonos pues temas, ¿no? Muchas veces, la otra vez comentábamos que pensamos que cuando uno va al psicólogo es solamente porque tiene algún problema y no, Sí, siempre no es estoy importante. loco, dice. Exactamente, eso yo le digo a mis alumnas y que tú ya has estado con mis alumnas. La psicología trata de, y trata nada más, no es que el psicólogo califique la conducta de una persona, si es buena o mala, sino que trata de entender el porqué de esa conducta, Y ¿no? ya está en usted que siga la recomendación y que la mejore, ¿no? Así es, sí, la disposición al fin y al cabo queda dentro de las características del paciente, ¿no? O de la persona que nos quiera visitar. Así como se supone llevamos el carro para hacer el chequeo normal, Exacto. que a veces también algunos tienen el mal hábito o tenemos el mal hábito de hasta que se descompone lo llevamos, pues bueno, se supone que tendríamos que ir a checar nuestro auto antes de que se descomponga para así evitar alguna situación mayor. Lo mismo es en la salud mental, hay que visitarlo antes de que eso suceda, cuando ya empiezan algunas situaciones personales que a veces creemos, el tiempo lo va a solucionar y el tiempo no lo soluciona. Son pequeñas alertas, ¿no? Así es, sí, son cuestiones que están internas. Y pues aquí estaremos cuantas veces nos inviten, aquí ahondaremos. El día de hoy pues el tema es cómo hablar con los hijos del divorcio. En este caso, ya cuando se ha tomado la decisión, es decir, cuando papá y mamá dijeron hasta aquí, ya el momento de nuestra vida ya va a ser separados, entonces esas son las recomendaciones que traemos el día de hoy o sugerencias para Y es un muy buen tema, ¿no? Sí. Porque muchas veces los padres, por no querer causarle un daño a los hijos, prefieren estar juntos, aunque la situación entre ellos ya no es la mejor, y finalmente, ¿quiénes van a pagar las consecuencias? Los hijos, ¿no? Así es. Muchas veces lo hacen para que no falten las figuras para el hijo o la hija. Sin embargo, los hijos se dan cuenta. O sea, ellos perciben claramente cuando la situación entre los papás ya no está bien, por más que traten de evitar enfrente de ellos tener diferencias o llegar a desacuerdos, se percibe o se siente en el ambiente, así como cuando a veces hay una pelea entre dos personas y llega un tercero y se siente la tensión del claro. momento. Lo mismo sucede con los hijos, que se pueden percatar fácilmente cuando ya no hay una situación viable entre los padres, ¿no? Eduardo, después de que los papás llegan a esa determinación, es decir, que ya papá y mamá dicen ya nos vamos a divorciar, ¿cómo se lo comunican a los hijos? ¿Cómo comunicárselo? Bien, antes de llegar a ese punto, brevemente, en Baja California Sur en 2015, según INEGI, nos decía que teníamos por cada 100 parejas 27 divorcios. Es decir, se estaba divorciando casi la cuarta parte y la duración de estas parejas era de 1 a 5 años. Prácticamente el 75% solamente de las parejas estaban subsistiendo, ¿no? Y tiende a incrementar, lamentablemente, aunque es del 2015, no tenemos la estadística actual, pero es muy probable que haya aumentado y va a seguir aumentando. Más ahora que está la cuestión del divorcio express, todo esto es muy probable que vaya a seguir aumentando. Pero ¿cómo hacerlo? La primera y la recomendación principal y general es: hay que comentarlo cuando sea la situación definitiva, es decir, cuando realmente estamos seguros de que se va a dar ese paso, porque el hecho de siempre sí, siempre no, este tipo de jugueteo Era entre broma. los padres, ya lo pensamos bien, desconcierta mucho a los niños o a los adolescentes. De hecho, hasta los adultos, si sus padres ya teniendo 30, 40 años de casados se divorcian, también genera la misma O también situación. llega un momento en que los hijos dicen, ya divórciense, por favor. Sí, que ellos son los que solicitan prácticamente mejor la separación. Entonces, Y es cuando los papás no saben separar los problemas, ¿no? Que son de ambos, De pareja. y que los niños se dan cuenta, porque pueden evitar ese tipo de situaciones ante los ojos de los hijos. sí, se podría. Sin embargo, Se podría. lo esencial, la mayoría de los conflictos de pareja son por comunicación, por donde sea. Aunque también están unados los económicos, además la comunicación es lo que lleva de principal manera. Bueno, como decíamos, en el caso, lo primero, comentarlo hasta que vaya a ser definitivo. Inmediatamente después, hacerlo con claridad. Es decir, si ya tomamos la decisión, lo vamos a decir cómo es. Es decir, por este motivo nos estamos divorciando. Obviamente, sin ahondar en detalles. Es decir, no vamos a buscar culpables de esta situación o
poner la balanza de un lado más que de la otra, simple ser concretos de lo que está sucediendo. Después de esto, ver y comentar, las consecuencias de lo que va a suceder, es decir, tu papá, tu mamá nos vamos a separar y esto va a pasar ahora. Tú vas a estar estos tiempos con tu papá, tú vas a estar estos tiempos con tu mamá. Ese tipo de situaciones es importante que se comenten, pero sobre todo consolidar los lazos de amor, es decir, no te vamos a dejar de querer o te queremos menos por dicho motivo. Es una situación de papá y mamá. Una vez que se haya ejecutado esto, es importante respetar la rutina de los hijos. Entiéndase que si el hijo va a natación, baile, guitarra, inglés, alguna actividad extraescolar que tenga, es importante respetarla, es decir, no disminuir la intensidad, o porque ahora no voy a estar en casa, yo no te puedo llevar, ¿no? Esa es una situación ajena al proceso de... Y sobre todo evitar culpabilizar, como decíamos al principio, no decir fue papá, fue mamá, o a veces las teorías infantiles, cuando son niños, obviamente, los niños se pueden inventar que ellos fueron los culpables de que esto sucediera. O también los papás en el coraje, ¿no? A veces, ¿sabes qué? Por tu culpa. También podría suceder, entonces, que sería aún mayor el dolor que se podría generar a un niño, ¿no? Entonces, evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Dejar muy claro cuáles fueron los motivos y quiénes no son los responsables. Que por donde la veamos, los responsables van a ser papá y mamá, ¿no? Sí, por supuesto. Inmediatamente después, evitar sobre todo o mejorar, facilitar la relación con el otro papá, porque muchas veces, como ahora yo tengo ya otra rutina, pues entonces mis tiempos no se van a adaptar a los tiempos del otro. Entonces, ese tipo de situaciones es importante que lo evitemos para facilitar sobre todo la relación con el otro hijo, y siempre, sobre todo, compartir y hacer las ocupaciones y las tareas, si es necesario, con el hijo o con los hijos, ya que eso sigue asumiendo los roles de paternidad o maternidad que deben de estar ahí con los muchachos. Eso sería en general las recomendaciones para poder hablar con un hijo acerca de lo que se va a hacer. Y es importante, como les decía, siempre se tome esta plática hasta que ya estemos totalmente de acuerdo, porque aquellos papás que van y regresan, terminan y es desestable para los niños. Sí, es sumamente desestabilidad con ellos, porque no tienen un concepto claro de lo que está sucediendo, y hay que recordar que los niños aprenden por observación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, esto podrá ser un esquema que ellos van a interiorizar más adelante, y puede reproducirse ese esquema para cuando ellos sean una vida adulto o adulta. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor en pequeña escala, ahorita que son niños que no van a ser responsables, que no van a querer comprometerse en nada, que van a lo mejor no cumplir con las tareas, no van a cumplir con varias cosas que serían su responsabilidad, que sería un pequeño reflejo de exactamente lo que están viviendo, ¿no? Pues es un tema, como lo dices, que a lo mejor para los padres suena complicado, ¿no? ¿Cómo le decimos? Pero podemos evitar muchos problemas, como bien lo acabas de mencionar, ¿no? El que los niños no sean ellos los que nos digan, ya saben que yo estoy viendo que la situación no está bien, mejor sepárense, porque es un grado de enfado al que llegan, supongo yo, ¿no? Y en el mejor de los casos, hay algunos niños que, entre comillas, lo mejor de los casos, maduran más rápido. Entonces pareciera de pronto que los infantiles son los adultos, los papás, y los niños empiezan a tomar como cierta batuta por la necesidad de, obviamente, tener una necesidad. Entonces, de pronto vemos a niños muy como muy adultos, de las decisiones, la firmeza, lo meticuloso que llegan a ser, lo formales que son para expresarse, por esta necesidad de que papá y mamá andan muy inquietos, por decirlo emocionalmente, y eso sería lo mejor. Sin embargo, pues aquí vamos a ver niños que son muy que se exigen mucho, autoexigentes, y que a veces pueden llegar allá a manejar cuestiones de estrés, de ansiedad, problemas gástricos, o sea, como si fueran adultos pero chiquitos. Y vivimos una etapa, me acuerdo que mucho que una de las presidentas del Sistema para el Desarrollo Integral de Familia decía, vivimos una etapa que ha cambiado, o sea, ya está la mamá, papá y el novio o la novia, ya somos familias de
de 4, de todos, ¿no? Y lo padre aquí es que muchas veces sí se puede considerar que está la familia de mi papá y están ellos y está la familia de mi mamá, pero todos nos llevamos bien. Esa es una relación sana. Y es una relación sana y que es afortunadamente una etapa que nos está tocando vivir. Antes te divorciabas y de verdad ya era, uy, se divorciaron. Ser hijo de un padre divorciado era antes señalado, o sea, como que sus papás se divorciaron, o sea, y ahora ya es natural. Es más, entre los niños platican así como, y la novia de mi papá, o la esposa de mi papá, o pueden hacer una fiesta todos juntos. Y afortunadamente eso da más posibilidad de que las personas que están viviendo una situación difícil en familia, en pareja, puedan tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar el bien por los niños muchas veces, ¿no? Que son los que van creciendo. En el ciclo vital de la familia, brevemente, hay un momento en el que se habla de lo que es la familia aglomerada, es decir, cuando todos se quedan en casa y luego cuando viene el nido vacío, que todo el mundo se va, pero hay algo que se tuvo que agregar de alguna manera que se llama la familia reconstruida, que es lo que nos están comentando, cuando las parejas, o sea, la papá y mamá ahora tienen parejas nuevas, entonces todo esto va a cambiar automáticamente el ciclo de la familia y de la vida de cada uno de estos componentes. Yo recuerdo que antes era común, pues, que todos los papás estuvieran casados. Posteriormente empezó una época por ahí del 2000, 2005, 2006, 10 todavía, que empezaron los divorcios en mayor cantidad, y en esa época más bien los niños preguntaban, ¿a poco tienes papás? ¿Están separados? Y ahora preguntan, ¿viven juntos? Y ahora la sorpresa es, bueno, ¿y tienen novia? ¿No tiene novio? ¿Tu papá, tu mamá? Entonces esto genera muchas vertientes de la salud mental, ¿no? Sobre todo, y de la convivencia. Ahora, en el caso de aquellos papás que ya ahorita no están viviendo con ellos, ¿qué recomendaciones les podemos dar? Pues 5 básicas. La primera, recordar que los niños no son objetos, no son cosas que vamos a obtener, que vamos a dejar y vamos a ir. Nada de que, se me olvidó pasar por él o por ella, o no tengo tiempo ahorita, luego te lo cambio para el otro fin de semana. No es como el cachorrito que no puede correr y lo voy a dejar al veterinario. Claro. Exactamente. La otra, es importante el cariño y la presencia. No confundirlo con estar regalando objetos. Porque muchas veces la ausencia a veces se desplaza y se cambia por un objeto, ¿no? O por las vacaciones, o por tal o y actividad. Entonces es importante cuidar eso, siempre es importante la presencia. Seguir siendo padre, no hay que olvidarse, como decíamos al principio, o madre, de que es una responsabilidad y el niño o la niña requiere que esté ahí. Y esto aplica hasta niños, adolescentes y adultos. Es decir, si mis hijos ya tienen 40, 50 años, ellos es la imagen, el deseo que tienen de que los papás estén juntos. Recordar que siempre seremos ejemplo. Aunque ya no vivamos en casa, seguimos siendo ejemplo. Entonces el hijo está muy pendiente de lo que hace o deja de hacer el papá. Y esto obviamente le va a generar, dependiendo de la acción, pues un impacto importante. Y la última, valorar siempre la importancia de ambos padres. Es decir, hay que evitar hablar mal del otro. Eso es muy importante. Porque así como yo estoy fungiendo un papel, pues el otro o la otra está fungiendo un papel también. Entonces, el agredir o desvalorizar la imagen que para él es importante, pues va a generar un tipo de incomodidad y puede dañar obviamente el desarrollo del niño. Y no hablar del padre o madre mal, tampoco de la pareja, ¿no? Porque finalmente la niña o el niño se va a dar cuenta y va a formar su propio concepto, ¿no? Sí, el criterio de cada papá es importante que lo mantenga en su propio deseo, porque si lo externa como tal al niño o a la niña, pues estamos denotando primero que no resolvió ningún conflicto que traía y que por eso se llevó a la separación, y esto va obviamente a dañar la imagen del papá o de la mamá, y ¿no? puede estresar al niño al momento de estar en la otra casa, ¿no? A lo mejor estar en contacto con la pareja del papá o de la mamá, que el papá o la mamá no acepta, le puede causar al niño problemas, ¿no? Claro, sí. De hecho, hay una serie de características fisiológicas o psicológicas también que generan el niño el hecho de que los papás se estén divorciando. Claro. Porque algunos papás dicen, no pasó nada, lo tomó muy bien. Pero hay ciertas características que ellos empiezan a realizar, que es importante tomar en cuenta, porque está dando por hecho de que el divorcio el niño no lo asumió, entre comillas, de una manera sana, ¿no? Pues el mensaje final, ¿no? O el llamado final a esos papás que se encuentran en esta situación, se requiere a veces de terapia o de apoyo para los padres, el saber cómo tratar, cómo comunicar, y sobre todo a la persona que se quede con los hijos, porque es al final la que enfrenta, ¿no?, la situación de los pequeños. Sí, lamentablemente ha sido tan común que ya existe un concepto jurídico, alienación,
parental, ahí me falla el concepto, pero lo que hace es pues de alguna manera llamar la atención al padre que no deja convivir con el otro padre, ¿no? Y este hecho del no convivir no es más que el hecho del conflicto emocional que todavía que tiene el papá con la otra figura, y como castigo pues obtengo al niño para que no lo deje ver, y pues se genera una serie de conflictos mayores, ¿no? ¿Dónde podemos buscar tu asesoría? Nos pueden encontrar en Facebook en International México o International México, y en celular 612-13-90707. Muchísimas gracias, Eduardo Ibarra, el psicólogo, y ahí tiene el número de teléfono y por supuesto la página de Facebook a su disposición por si está atravesando una situación como la que platicamos, ocupa la ayuda de un especialista. Eduardo Ibarra es una buena opción. Muchas gracias, Eduardo. A usted, gracias, Eduardo. Excelente.